Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Voy a tratar de explicarles en este pequeño video cómo ustedes tienen que realizar los ejercicios de estequiometría que ustedes tienen para entregar en el aula virtual. Yo acá les hice un esquema de lo que nosotros utilizamos para resolver los ejercicios de estequiometría. Este famoso triángulo estequiométrico nos explica cómo están relacionadas las variables que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar un ejercicio de estequiometría. Empezando con el concepto de mol, que está acá arriba, toda la estequiometría se basa en un mol de compuesto, ¿sí? Este mol de compuesto, como ustedes verán, se relaciona con tres datos que están conformando este triángulo. Hacia abajo, el mol se relaciona con un dato importante que está aquí, que se llama número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23 moléculas, átomos, iones, lo que sea. Este número equivale a moléculas, a átomos o a iones, ¿sí? 6,022 por 10 a la 23. En este caso, fíjense, el mol está relacionado con el número de Avogadro y a su vez el número de Avogadro está relacionado con el mol, ¿sí? Eso quiere decir que un mol de compuesto equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos, moléculas o iones, o viceversa, que 6,022 por 10 a la 23 equivalen a un mol de compuesto. Es así como se va leyendo esta flecha que ustedes tienen acá. Fíjense, hacia el otro lado, un mol de compuesto también dice que equivale a 22,4 litros. Este valor se refiere a el volumen molar medido en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, ¿qué decimos acá? Que un mol de compuesto equivale a 22,4 litros. O, en viceversa, 22,4 litros equivale a un mol de compuesto. Y a su vez, en la base también se relacionan los dos datos de número de Avogadro y volumen molar. El volumen molar, que es 22,4 litros, equivale al número de Avogadro, o el número de Avogadro equivale al volumen molar. Eso quiere decir que los tres datos están interrelacionados y cuando ustedes realizan un ejercicio pueden leer de manera bastante dinámica a este triángulo y pueden averiguar el dato que ustedes quieran a partir de la relación que ustedes escojan de esta pirámide, ¿sí? Ahora, en el centro, fíjense, hay un dato que se relaciona con los tres a la vez, que es el dato de la masa molar relativa, ¿sí? Que es, vulgarmente lo que nosotros decimos, es la masa molecular, ¿sí? Que sacamos de la tabla periódica cuando sumamos todos los pesos atómicos de los elementos que constituyen a nuestra fórmula que estamos averiguando. Esa masa molar se equivale con un mol de compuesto, es decir, que la masa molar equivale a un mol, o un mol equivale a la masa. A su vez, esta masa también equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas, átomos o iones, o viceversa, y así lo mismo con el volumen molar, que equivale a 22,4 litros, ¿sí? Es así entonces como queda presentado aquí el triángulo estequiométrico, ¿sí? Y con esto ustedes pueden realizar todos los ejercicios que ustedes tienen en la guía. Ahora, aquí yo les hice un ejemplo para ver cómo funciona y cuáles son los dos métodos que nosotros utilizamos para resolver los ejercicios de estequiometría. Uno de los métodos es el más fácil, que es la regla de tres simples, que en la facultad casi no se lo usa, pero ustedes pueden usarlo. Y el que sí en la facultad se aplica y se lo enseña, que es este que está aquí, que es el factor unitario. Fíjense, les puse a modo de ejemplo, necesitamos averiguar la cantidad de moles, ¿sí?, que hay en 50 gramos de oxígeno molecular, ¿sí? Primero que todo, identificamos las unidades que tenemos y tenemos moles y tenemos gramos, que nos da el problema.
Por ende, la relación que yo voy a ir a buscar aquí de este triángulo va a ser la relación que me relacione el mol con la masa molar o la masa molar con el mol, que eso va a depender de lo que queremos averiguar. Entonces, fíjense que los moles es lo que queremos averiguar, por ende, nuestra relación va a ser del mol hacia la masa molar. ¿Sí? Tenemos como dato al oxígeno molecular. Previamente vamos y sacamos la masa molar de ese oxígeno molecular y nos da que es 32 gramos por mol. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos esto? Que es el primer paso que tenemos aquí para resolver. Dice, 32 gramos de oxígeno molecular equivalen a un mol de compuesto. ¿Sí? Que es la relación que nosotros sacamos del triángulo. Ahora, en 50 gramos de oxígeno, ¿cuántos moles habrá? X igual a 1,56 moles de oxígeno. ¿Sí? Ese sería el primer paso por la regla de tres simples. Ahora, fíjense que cuando realizamos el factor unitario, hacemos de la misma manera que la regla de tres simples, pero organizamos en fracciones. Es importante que ustedes entiendan el sentido de estas flechas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa flecha es la que le va a indicar para el factor unitario cómo armar la primer fracción que ustedes tienen aquí. Para el factor unitario es importante que sepan que el dato que ustedes quieren averiguar debe quedar en el numerador. Y el dato que ustedes van a simplificar o van a hacer desaparecer tiene que quedar en el denominador. Eso es importante que se lo acuerden para esta metodología. Entonces, fíjense, tenemos un mol de oxígeno, decimos que equivale a 32 gramos de oxígeno. ¿De dónde sacamos ese dato? De aquí, de la masa molar que calculamos en nuestro ejercicio. ¿Y qué más nos dice eso? La relación del triángulo que ustedes ven aquí. Como queremos calcular la cantidad de moles, entonces los moles no tienen que quedar arriba. Por eso, a este triángulo lo voy a leer desde arriba hacia abajo. Eso me va a decir quién va a ir sobre quién en la primera fracción. Entonces decimos, un mol de oxígeno equivale a 32 gramos de oxígeno. Por 50 gramos, que es lo que queremos averiguar, unidades iguales se simplifican y en el numerador me queda finalmente la unidad que yo quiero averiguar. Y comprobamos que nos da 1,56 moles de oxígeno también. Es importante que sepan que el factor unitario es un ejercicio de multiplicaciones de fracciones. Eso quiere decir que es más fácil para ustedes acomodar porque siempre van a tratar de que la unidad que ustedes quieren hallar le va a quedar en el numerador como ven aquí. En el numerador queda la unidad de mol y en el denominador queda el gramos para poder simplificar con el otro gramo que está aquí multiplicando a esta fracción. ¿Sí? Bien. Espero que les haya gustado el video. Si no lo entienden, me avisan y lo volvemos a rever. Y espero que les sirva. Gracias, chicos.